sí, sí, de verdad. Muy bien, estoy acá con Javier Arenas, un muy distinguido, muy fino analista político y que tiene un amplio espacio de temas de interés. Lo he invitado para poder conversar con él sobre lo que está pasando en el país. Javier, bienvenido. Gracias por venir No, al muchas programa. gracias a ti, Augusto. Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar por el tema de la minería ilegal, en el También cual era te he ilegal. visto que has estado con Bueno, muchas opiniones en estas semanas. ¿Cómo ves lo que está pasando con el reinfo, la posibilidad de que se amplíe por 6 meses más en el Congreso y en el gobierno? mira, yo creo que la ampliación va a continuar, es decir, el propio ministro lo dijo semanas atrás en un medio de comunicación, dijo que iban a ampliar el reinfo por 6 meses más. Lo que yo creo y vaticino es que se va a ampliar por el próximo el año 2026. Yo creo que no va a haber ley MAPE. Yo creo que la Comisión de Energía y Minas ha presentado una ley MAPE que se ha discutido en los últimos días, pero es una ley MAPE, digamos, no quiero utilizar la palabra nefasta, pero se acerca a eso. Para que entienda nuestra audiencia, ¿qué es la ley MAPE? ¿Qué La, cosa la significa ley, MAPE? la ley MAPE es una ley de minería artesanal y pequeña escala que lo que haría es un proceso de formalización de todo el mundo informal minero, ¿no? Entonces sustituiría a esto lo que se llama el registro integral de formalización minera, que es el REINFO, y sería una ley que de alguna otra manera es una ley que formalizaría a los miles de mineros informales, ¿no? Entonces Y hay una ley en comisión. eso es malo, te pregunto, ¿cómo distinguir lo que es la minería artesanal, la minería en proceso de quererse, o la minería que ha estado ahí siempre Sí, con el crimen organizado que es esto es tan fuerte ahí? importante, esto Es es bien importante importante. porque irse contra todos sería Exactamente. muy malo. Mira, el mundo informal minero es diverso, es distinto. No es lo mismo en Patás, no es lo mismo en Madre de Dios, no es lo mismo en Condorcanqui, no es lo mismo en Nanay, no es lo mismo en Arequipa, en Chala, en Atico. Pero el mundo informal es diferente al mundo ilegal minero porque evidentemente la minería ilegal es donde se hacen ¿En qué es zonas diferente? prohibidas, se hacen Ambos zonas extraen oro, prohibidas, pero uno los hace en zonas prohibidas, los hace en ríos, los hace en reservas paisajísticas, en parques nacionales, por ejemplo el Parque Huascarán está tomado también una parte por la minería ilegal, pero además de eso haces minería ilegal cuando tomas una concesión que no es tuya. Entonces, eso sucede, por ejemplo, en Patás, eso sucede en Puno, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomas una concesión que no es tuya, entras a una concesión que no es tuya y estás haciendo minería ilegal porque te estás apropiando de cosas que no es tuya, ¿no? eso es lo Hay una que, fina, digamos, hay una fina distinción entre minería ilegal y minería informal, ¿no? ¿qué ha pasado? ¿Por qué en Patás la cosa ha explosionado y si eso no es un reflejo de lo que viene pasando en muchas partes del país? Por varias razones. Primero, por el batolito de Patás. El batolito de Patás es digamos, es una formación geológica que tiene alta ley de oro básicamente esa alta ley de oro ha atraído mucha gente. Hay aproximadamente 455 bocaminas. El Ejército y la Policía Nacional y Comando Conjunto ha entrado solamente a cerca de 20, 25. Digamos, para entrar a todas las bocaminas te demorarías un montón, inclusive años. Y luego de eso tienes muchos mineros artesanales, tienes un problema de convivencia entre digamos, entre la concesión, el problema de concesión y el minero artesanal, y tienes otro problema, ¿no? El problema es básicamente en el que le han dado concesiones, evidentemente, y las personas que viven, digamos, en la parte de arriba, para hacerlo más claro, entonces han entrado esas concesiones que no son suyas también, ¿no? ¿Por qué con Poderosa hay un problema mayor? Porque Que a veces Poderosa, no ocurre con otras minas. Es una pri- pregunta que hace mucha gente. ¿Y por qué con otras minas no hay tanto problema? bueno, con otras minas también tienen Eso problemas. explícanos, por favor. El detalle es que no se conocen mucho, pero tienen muchos problemas. Claro, no es Ya- un ya- caso singular, es un problema generalizado en la zona. claro, lo que pasa es que ahí los problemas son con 3 o 4 comunidades y que no tienen, digamos, las comunidades están conformadas por mineros, ya, o asociaciones de mineros, pero aquí lo que sucede es que por dos cosas. Uno, porque el yacimiento del Batolito de Patas es mucho más rico. Segundo, porque evidentemente tienes más reinfos, tienes más de 1.500 reinfos, hay 1.500 mineros que tienen reinfo y esos sus trabajadores. Mm. Y tercero, es que evidentemente Poderosa tiene mucho más concesiones que los otros, ¿no? Y eso es lo que está pasando en ese lado. Sí, básicamente eso, ¿no? ¿Qué debería haber hecho la legislación en vez de aprobar esta norma de alrededor de la ley MAP y todo eso? ¿Qué es lo que está haciendo que no está haciendo que debería hacer? Lo que debería haber hecho es un proceso de formalización honesto, sincero, donde funcionen diferentes organismos del Estado, instituciones del Estado, y también donde funcionen diferentes instancias del Estado. Por ejemplo, no ha funcionado las direcciones regionales de minería,
hay un problema entre el que explota y el que tiene la concesión. Básicamente hay corrupción allí, muchas, digamos, jueces, fiscales, malos fiscales, que no son la mayoría, evidentemente, y también está la Policía Nacional que de alguna otra manera da cobertura, entre comillas, seguridad a estos mineros informales, ¿no? El detalle es que un minero ilegal puede camuflar a través de Reinfo su producción minera en el minero informal, ¿no? Ese es el detalle, porque el minero informal, a ver, mira, Explícanos eso bien. es una cosa importante. No existe en la legislación minero en vías de formalización. Eso es un eufemismo que se ha dicho. ¿No existe? ¿Otra vez repite eso? No existe en la legislación lo que se dice minero en vías de formalización. Ya. El Reinfo a ti te da el estatus de minero en vías de formalización, minero que ha entrado a un proceso de formalización pero que no lo ha continuado o no lo ha terminado. Entonces, aquí el detalle es que el minero es un minero informal, pero como te digo, se hace llamar mineros en vías de formalización. El Reinfo es un documento que a ti te garantiza varias cosas, entre ellas la no interdicción de tu producción. O sea que la policía no puede tocarte. La policía no puede tocarte porque se hace un proceso de formalización. No está formalizado, ojo, que es importante que la gente lo sepa, sino que se hace un proceso de formalización. Eso solamente lo ves en la minería. Entonces, el Reinfo, que tiene años, que se creó por un momento, pero ahora se ha vuelto permanente. Tiene más de 10 años, ¿no? Más de una década, más de una década. Entonces, el Reinfo básicamente cumple eso. Es un paraguas para que a ti, mientras estás en el proceso de formalización, mientras estás en este proceso, no te haga nadie. Entonces, el minero ilegal puede extraer mineral y puede dártelo a ti y tú puedes camuflarlo y decirle, como nadie evidentemente vigila, nadie va hasta las zonas, nadie va hasta los lugares y hasta las coordenadas, a las labores mineras, entonces tú puedes, a gusto puedes sacar minería ilegal y me puede entregar a mí que tengo el Reinfo y yo puedo decirle, bueno, puedo decirle a la SUNAT, esta es mi producción y este es el Reinfo, ¿no? Lo saco desde aquí, sin embargo lo estoy sacando desde las coordenadas o las labores de Augusto, ¿no? Ese es el Ahora, detalle. ¿cuán complicado es hacer una real reforma? Porque cuán amplia ya es la minería, el beneficio de la minería ilegal. Uy. Me recuerdo, si uno compara, cuando había Sendero Luminoso, sospecho que no sospecho, lo he conversado con marinos, por ejemplo, te decían que ellos se equivocaron mucho al comienzo, pero comenzó a cambiar todo cuando se dieron cuenta que la población no era tu enemiga. La población era parte de ti, tenía que estar contigo. Y ahí lo pudieron lograr gradualmente. Pero en el caso de la minería ilegal, lo que me imagino, y lo quiero preguntar es, hay mucha gente que vive ya de la minería ilegal. Hay una cosa. ¿Cuántas personas viven directamente que se benefician con trabajo, que significa ingresos para tu hijo, para tu familia, para comer, para educarte? ¿Y cuán grande es? Y eso creo que es un obstáculo para poder acabar con eso. Mira, no se sabe, no se tienen números exactos de cuánto es la minería ilegal. Es más, ni siquiera el BCR lo tiene, porque el BCR cuando dice, cuando hace la memoria de producción de minera, justo yo lo estaba buscando, básicamente dice minería artesanal. Dentro de la minería artesanal está esta minería informal y la minería ilegal. No lo dice específicamente, ¿no? El año pasado fueron cerca de 12.000 millones de dólares de exportación de minería en total, pero no se sabe específicamente cuánto es ese oro, ¿no? Ahora, ese oro que corresponde a este mundo informal o al mundo ilegal. Ahora, Se calcula que eso es como 2.5-3% del Producto Bruto Interno. sí, que más o menos sería claro, Es claro un que sí, es montón. un montón de plata, ¿no? Son 200.000 millones de Producto Bruto Interno, exactamente. Ahora, el detalle es que la minería ilegal tiene una legitimación social y política. Claro. Ese es el detalle. La social primero. La social primero, efectivamente. Da chamba a mucha gente. Da chamba a mucha gente, además se lava, además inicia el proceso ilegal, pero se va lavando y al final tienes proveedores que son absolutamente legales, formalizados, proveedores de diferente logística, proveedores de lo que se llama línea María, que son estos carros, estas palancas, ¿no? En fin, y de camionetas, en fin, se va lavando. Entonces, la minería ilegal tiene una estrategia social, pero además tiene una estrategia política, porque lo que inventa son proxies, son frentes de defensa para proteger no a la minería ilegal, sino el desarrollo de un pueblo, como el caso de Patás. Claro. En el caso de Patás se ha pedido expresamente que la minería ilegal, que el tema de la minería no formalizada o informal o en vías de formalización sea parte de un proceso de desarrollo. Puedes entenderlo así, pero se creó esa mesa con básicamente un tema de desarrollo, pero ahora esa mesa se ha convertido en un frente y ese frente de alguna otra manera ya aglutina otras cosas. Entonces, la minería ilegal tiene una estrategia social que se valida socialmente, da mucho trabajo a mucha gente, en efecto, y además de eso, tiene una estrategia política que tiene operadores políticos que están Que es trabajando. la otra parte. Socialmente
Se habla con frecuencia que la minería ilegal genera empleo para 1 millón de personas en el país. Sí, aproximadamente un poco Sí. más, sí. Ya, ¿cómo hago? Pero además de eso, fíjate, eso es una cosa importante. La minería ilegal y emparentada con la minería informal tiene además un relato importante, que es el relato del minero ancestral. La comunidad originaria hace minería ancestral. Esa es básicamente, ¿no? Eso viene de hace Claro. muchos años, pero en Apurímac no existía. Mire, ¿por qué te digo Apurímac? En Apurímac no existía minería hasta la llegada básicamente y minería intensiva hasta la llegada de las Bambas. Pero De ¿qué ha las de Bambas, las Bambas, correcto. exactamente. Pero ¿qué ha sucedido? Que alrededor de las Bambas se han empezado a surgir mineros ilegales, mineros informales, entonces han tomado algunas concesiones de las Bambas, pero para darle, de alguna otra manera, una narrativa, un relato a esto, un soporte de legitimidad y de relato, lo que han inventado son los mineros ancestrales de comunidades Mm. originarias. Pero ahí no ha habido minería ancestral en esta zona. Entonces, esto se ha extendido a tal punto de que tienes ahora una asociación de mineros ancestrales de Perú, ¿no? Dirigida además por... Eso es importante también, porque hay una conexión entre eso y operadores de izquierda, ¿no? Los operadores de izquierda saben utilizar estos relatos porque yo creo que hay un inmenso capitalismo popular, un inmenso capitalismo informal, que en vez de irse por la vía democrática, la izquierda sabe tomarlo muy bien. Cuando yo estuve en Chumbivilcas, el 19 de marzo del año 2021, vi en ese momento que llegaba Pedro Castillo y llegaba con muchas camionetas detrás. Y eran camionetas básicamente de mineros Claro. informales. Era el capitalismo popular informal que ha sido arrastrado, ha sido representado políticamente por las opciones anti-establishment. Y curiosamente, como te digo, muchísima gente de izquierda, por ejemplo, la gente que inventa la minería ancestral y que valida ese capitalismo informal que está ilegal, que está aprovechándose de concesiones ajenas, es de izquierda. ¿Son Entonces, quienes, por ejemplo? bueno, tienes a Guido Manuel Hernández de la Bellido, Cruz, Guido Bellido, efectivamente, tienes a, bueno, la gente de AMAPE, ¿no? En fin, tienes a varios sectores allí, que ¿no? hoy día están metidos con Podemos de Luna Gálvez. Te podemos con la Galvez, Así es, que es claro, el partido exactamente, que los acoge. ese partido que los acoge, él quiso ser un partido, entonces el hermano es un alcalde de Libitaca, de un distrito en Chumbivilcas, entonces te vas a dar cuenta que la izquierda sí sabe de alguna otra manera darle representación política a este capitalismo que debería tener una representación, sigamos entre comillas, más a la Claro. derecha, pero este capitalismo informal no se puede poner de acuerdo, o este capitalismo minero informal, no te hablo del ilegal, evidentemente, que eso está en otro sentido, pero este capitalismo informal debería ponerse de acuerdo con el gran capital, con la mediana minería, porque Claro. necesitamos que el Perú sea uno y necesitamos sobre todo, además de eso, darle una representación política a este capitalismo informal minero. Si no le damos una representación política, va a venir otro Pedro Castillo y los va a asumir a todos ellos y evidentemente vamos a tener mucho dinero en la campaña, vamos a tener representantes directos en la campaña, vamos a tener mucha gente que va a querer nuevamente el status quo. ¿Y el status quo qué significa? Que no haya ley MAPE, el status quo significa que haya reinfo y el status quo significa que siga habiendo corrupción, siga habiendo lavado, siga habiendo bandas criminales. Y eso explica por qué, por ejemplo, cuando cae el gobierno de Pedro Castillo, en este suicidio que hizo Pedro Castillo, esas camionetas, 100 camionetas Hilux blancas, Claro que lindísimas, sí. que venían Así es, así de es, así Puno, es. ¿quién las ponía? ¿Quién? La minería, Las comunidades de las zonas alto no, andinas. la minería, No, eso es no. la minería ilegal, eso es el crimen Pero además organizado. de eso, los cientos y miles de proveedores, fíjate, en las zonas mineras ha pasado algo. En las zonas, no solamente mineras, sino en las zonas de extracción extractiva, bueno, extractiva, por ejemplo, Megantón y todas estas zonas, ha Mm. sucedido algo. Hay una explosión de empresarios locales alrededor de la obra pública. El alcalde tiene 3 o 4 empresarios, esos Claro. empresarios tienen otros empresarios más, en fin. Cuando tú te das cuenta, en todo el corredor minero, Chumbivilcas, te das a dar cuenta que mucha gente se ha hecho millonaria, no solamente alrededor de la minería, hay una clase media alrededor de la minería, que eso es importante, de la minería moderna, formal, sino además de la obra Claro. pública. De la obra pública. Hay muchos empresarios de la obra pública, no sé si corrupción o no, pero hay mucha gente que hace las veredas, las calles, en fin, ¿no? Entonces, hay mucho dinero. Y esa gente, básicamente, ves tú que termina finalmente financiando a estos, digamos, proyectos anti-establishment, ¿no? Yo lo que lamento mucho es que mucha gente dice, claro, como estos sectores están en contra de Dina Boluarte, coinciden y se suben a un mismo carro y no se dan cuenta con quién están viajando. Y ahí te llevo al plano de la representación política en el Parlamento.
Tengo la sospecha y te pregunto que la bancada parlamentaria más importante de este Congreso es la bancada parlamentaria de la minería ilegal, Sí, de la que no está minería en un solo ilegal. partido, está distribuida en muchos partidos, Exactamente. aceitados por la minería ilegal. Pero además de eso, fíjate, es una cosa que es importante, ¿ah? Porque no es de manera directa, o sea, su representación Claro. es a través de otro, de un profesor que llegó y el profesor que llegó con el bloque y ahora está en el bloque magisterial o está en un otro partido, no sé, en APP, en fin, que llegó, pero no era una representación directa. Algunos casos puntuales, pero la mayoría no era una representación directa. Lo que ahora sucede es que los mineros, no te digo ilegales, porque los ilegales están en otra parte, pero algunos mineros informales o en vías de formalización ya están en partidos y la representación la quieren hacer ellos. Ya no quieren hacer la representación indirecta a través de otro, sino a través de ellos mismos. Entonces, de tal manera que mañana más tarde, sí, en efecto, como tú dices, mañana más tarde, en el 2026, es altamente probable que tengas mineros en vías de formalización informales en diferentes bancadas y tengas una bancada Claro. Y en ese contexto, quien ha multipartidaria. hecho un faenón espectacular es el congresista Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión Sí, de Energía claro y que Minas, sí. que a mí me parece que es el representante de la minería ilegal, pero puesto ahí, Yo, como lo era Pedro Castillo. sí, claro que sí. Acuérdate que Pedro Castillo evidentemente tuvo una alianza. Pedro Castillo, acuérdate tú que hizo una cosa que hizo Velasco, ¿no? Velasco hizo, digamos, la democracia directa sin intermediarios, ¿no? Y cuando, en la etapa final de Pedro Castillo empezó a convocar a muchísima gente a Palacio, a tomarse fotos a Palacio. Llamó a rondas campesinas, Claro, llamó a los mineros también, y los mineros se tomaron una foto con así él, es es. decir, apoyando a Pedro Castillo. Mira, hay una cosa que es muy novedosa en el mundo informal minero. Durante ese momento, cuando fue el golpe de Castillo, ahí circula en la web un video donde un dirigente minero informal muy poderoso llora a favor de Pedro Castillo. Pero tú dices, ¿por qué un dirigente, y pide además una nueva constitución, ¿por qué un dirigente minero, capitalista él, emprendedor Así él, es. puede llorar por Pedro Castillo y a favor de una asamblea constituyente que mañana más tarde pueda darte una constitución colectivista? Es increíble, o sea, la esquizofrenia Mm. de la representación política es absolutamente increíble, porque quien debería representar debería ser un partido que represente a ese capitalismo popular, a ese capitalismo informal. Pero lo que sucede es que ese capitalismo informal no está mirando eso, sino está mirando a estos sectores. Por esto que estos sectores rápidamente construyen relatos, mineros ancestrales, AMAPES, Asociación de Mineros Ancestrales, le dan una cobertura para defender a este mundo informal y también ilegal, y los representa políticamente y por eso tienen éxito, ¿no? Javier, para ir moviendo de la minería ilegal, pero sin dejarla y pasando a las elecciones, ¿qué papel va a jugar la minería ilegal en esta campaña electoral para poner gente que sirva a sus intereses? Primero, como te digo, la representación directa. Ya no es indirecto, ya no tienes a Paul Gutiérrez, que no ha sido un minero, sino ahora tienes a otra persona que va a ser minero y que probablemente vaya a participar. Segundo, tienes mucho dinero. Hay muchísimo dinero, hay muchísimas familias organizadas en diferentes partidos que tienen mucho dinero. En Patas te vas a dar cuenta, en Yacuabamba te vas a dar cuenta, en Parcoy te vas a dar cuenta, no solamente allí, te vas a dar cuenta en Puno, te vas a dar cuenta en Arequipa y te vas a dar cuenta además que están en diferentes partidos. Entonces hay muchísimo dinero y lo segundo que es importante, tienes un bolsón de representación política, no te puedes pelear con ellos. Entonces, en el Congreso, varios partidos, si bien ven el tema de Reinfo con pinzas, están criticando, pero mañana más tarde van a tener que, evidentemente, a no haber ley, van a tener que ampliarlo, porque no quieren pelearse además con el enorme bolsón que tienen estos mineros, que son aproximadamente 2 millones de votos. Entonces, no van a pelearse, ningún partido en el Congreso va a pelearse con ellos, ¿no? A tal punto que la penetración es tan importante, no solamente en las elecciones, sino además ya en el gobierno, que ves gente que está llegada a la Mm. minería informal, que sea son ministros o son funcionarios, ¿no? del Estado. Pregunta final. Se ha planteado una moción de vacancia presidencial. ¿Tú cómo la observas? ¿Te parece correcta, incorrecta? ¿Qué es lo que más crees que le conviene al país? Mira, lo que pasa es que en el país existe un vacío de poder institucional. Ese es el gran problema. Con vacancia o sin vacancia, en el país existe. O sea, Es muy cierto. o sea, tú la vacas a ella, pero el vacío de poder institucional en medida de que no sea legítimo en unas elecciones va a continuar. Ese es el problema. O sea, si sigue ella, va a haber vacío de poder porque todo el mundo hace absolutamente lo que quiere porque no hay liderazgo. Y eso es importante en política. A veces el Congreso quiere llenar ese vacío, pero se retira automáticamente cuando ve las aprobaciones en las encuestas. Y lo otro es que si ella continúa, si ella la vacan, ¿quién va a asumir? ¿Quién va a tener ese rol de liderazgo legítimo que no da el Congreso, sino da las urnas? Entonces, el país hasta el próximo año básicamente va
va a vivir lo que se llama un vacío de poder institucional. ¿Quién va a llenar este vacío de poder institucional? No lo sé, pero eso sí es muy peligroso en medida de que se acercan las elecciones. Javier, muchísimas gracias por tus No, al opiniones, muy contrario, valiosas en estaré un contigo. contexto actual donde la minería ilegal es tan importante en una campaña electoral que Sí, está viniendo. completamente. Muchas Justamente la gracias. opinión de Javier sobre el tema de la minería, la vacancia y todo eso, usted puede poner sus opiniones en nuestras redes, en X, y la vamos a ir dando a conocer en el programa. Te agradezco mucho, No, Javier. gracias a ti, gracias.